Señor. Eh, Les pido un favor, ahorita para la oración, si pueden silenciar todo su micrófono, ya terminando la oración, ya podemos, activar algunos micrófonos. Por favor, vamos a comenzar la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios eterno y maravilloso y majestuoso Dios de amor y de misericordia. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente, Señor, para darte las gracias por tu amor y tu misericordia, tu bondad y fidelidad, Señor, hacia con nosotros. Padre, reconocemos, Señor, que no somos dignos de ti ni de todo lo que tú haces por nosotros y sobre todo de quién eres, Señor, para nosotros, de tantas veces que te fallamos y hacemos lo malo delante de tus ojos, Señor, tan imperfectos somos, Señor, pero necesitamos, Señor, estar en tu presencia, Padre, y necesitamos de ti, Señor, para caminar, Señor, conforme a tu bendita y santa voluntad, Padre. Señor, hoy venimos, Señor, porque sabemos y reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, que no somos nada sin ti, Señor, y que necesitamos la hermosa presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora, Padre, queremos, Señor, pedirte con todo el corazón, antes de comenzar este culto, Padre, en el nombre de Jesús, que levantamos un clamor de petición, Señor, por la vida, Señor, de Rosa Juárez, Señor, de la prima de nuestra hermana Magda, Señor. Te damos las gracias porque le diste la oportunidad, Señor, de pasar a orar por ella, Señor. Tú conoces, Señor, los tiempos, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, sabemos, Padre, que tú tienes el poder para restaurar y levantar su vida, Señor. Señor, pero no sin antes, Señor, que ella venga al arrepentimiento, Señor, y se ponga a cuentas contigo, Señor. Y haya, Señor, una conversión genuina con el deseo, Señor, de buscar tu rostro de todo corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes el control de su cuerpo y de sus órganos, Padre, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú, Señor, le des la oportunidad, Señor, de ser sanada, Señor, y de servirte, Señor, con todas las fuerzas, Señor, y con todo el amor, Señor, que tú te mereces, Padre. Te pedimos que tomes el control de la vida de su familia, de sus hijos, Señor. Te pedimos que los fortalezcas y que también busquen tu rostro, Señor, en este tiempo, que también se entreguen a ti, Señor, y sean unas personas, Señor, que nazcan de nuevo, Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Señor, también queremos poner en tus manos, Señor, la vida de Roberto Velázquez y de su hija, Señor. Sabemos, Padre, que están en esta situación, Señor, del COVID, Señor, y sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande, maravilloso y poderoso. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, algún siervo o sierva, Señor, que le hable, Señor, de ti. Que en este tiempo, Señor, venga un tiempo de arrepentimiento, donde se ponga cuentas delante de ti, Señor, Roberto, Padre, y pueda, Señor, recibir, Señor, en su corazón a Cristo como Señor y Salvador, Padre Celestial. Te pedimos que también tomes el control de sus pulmones, Señor, de todo su sistema inmunológico y lo fortalezca, Señor, y que primeramente, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, él pueda salir, Señor, salvo, Señor, y sano, Señor. Padre, te pedimos también por su pequeña hija, Señor, que también, Señor, al parecer está contagiada, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que también pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo, Señor, sobre su vida, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, ella pueda ser también sana, Señor, por el poder y la presencia hermosa de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, vemos que nuevamente, Señor, hay una tercera ola de COVID, Señor. Desgraciadamente es porque nosotros como seres humanos no hemos entendido, Señor, que debemos de venir al arrepentimiento, Señor, porque nos estás dando muchas, Señor, oportunidades, Señor. Señor, hay tantas cosas dentro de nosotros, Señor, como seres humanos, Señor, que a veces, Señor, nos es tan difícil, Señor, el seguir tu voluntad, obedecer tu voluntad, Padre. Pero te pedimos, Señor, que todo lo que hay en nosotros, Señor, en el ser humano, Señor, que evite, Señor, que estemos, Señor, a cuentas contigo en santidad delante de ti, Señor. Que sea destruido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que no haya, Señor, un impedimento, Señor, una oposición, Señor,
para que nosotros podamos entregarnos, Señor, al 100%, Señor, a ti, Señor. Que vengamos al arrepentimiento, que volvamos, Señor, a ti, que busquemos, Señor, tu rostro, Señor, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Padre, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de los niños, ten misericordia de los jóvenes, Señor, de los adultos, Padre, pero que ante todo, Señor, tengan un corazón, Señor, de carne, dispuesto a escuchar tu voz, dispuesto a recibir tu palabra, dispuesto a venir al arrepentimiento, Señor, para que pueda haber una transformación y un cambio, Señor, en nuestra vida, en nuestro país, Señor. Te pedimos misericordia, Padre. Sabemos que eres grande en misericordia, porque tu palabra dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Y de esa manera intercedemos y pedimos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor, hacia nuestro país, México, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra desobediencia, Señor, hacia ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a buscar tu rostro cada día. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, en la mañana, tarde y noche, Señor, y poder, Señor, tener esa comunión íntima contigo, Señor. Padre, hoy hemos venido a alabar y bendecir tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entregarnos de corazón a ti, Señor, en un corazón sincero, contrito, humillado, Señor, para que tú, Señor, no nos desprecies, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona todos nuestros pecados y todo lo malo que hemos hecho delante de ti, Señor. Renuévanos, Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, pensamientos, Señor, para que podamos ser esos hombres esas mujeres, Señor, que tú necesitas, Señor, que guarden santidad, que laven sus ropas, Señor, para que podamos estar limpios, Señor, puros delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, a que este amor, Señor, se avive, Señor, cada día más hacia ti, Señor, en vez de que se apague, que se enfríe. No queremos eso, Señor. Queremos que ese amor, Señor, sea más intenso cada día, más apasionados por ti, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a respetarte, a reverenciarte, Señor, porque eres nuestro amado, eres nuestro Rey, Señor y Salvador nuestro. Gracias, papito lindo, porque nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia el día de hoy, para alabar y bendecir tu nombre, para exaltarte, Padre, y para escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque este tiempo es maravilloso, es de bendición y de edificación, Señor. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu, llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios. Desciende en cada hogar, en cada corazón, Señor, que ahorita estamos, Señor, aquí reunidos. También te pedimos por mis hermanos, que aquellos que no se han podido conectar, Señor, que seas tú con ellos, estés con ellos. Aquellos que están pasando por aflicción, Señor, por algún duelo, Señor, te pedimos que sea su fuerza, su fortaleza, Señor, y que los levantes y los restaures, Señor, y los saques, Señor, de esa prueba, Señor, victoriosos en el nombre de Jesús, Señor. Trae consuelo, Señor, trae aliento, Señor, trae sanidad, Padre, porque sabemos que hay mucha necesidad, Padre, pero te pedimos que ante todo traiga, Señor, corazones, Señor, arrepentidos, Señor, que quieran, Señor, tener una relación contigo. Padre, en esta hora, tú eres el invitado de honor, Señor. Todos nuestros ojos deben de estar puestos, Señor, en ti, Señor, no en el hombre, Padre. Ayúdanos, Señor, siempre, Señor, a mirarte a ti, porque tú eres nuestra meta, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos, bendito Dios. Esto es tuyo, Señor. Esta congregación es tuya, nuestra vida te pertenece, nuestra familia, Señor. Haz de nosotros lo que tú quieras. Envíanos, Señor, a nosotros, a lo que tú nos digas y lo haremos, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre, maravilloso y majestuoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, y que no falte tu bendita y maravillosa presencia en medio de nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús y Dios nuestro. Amén y amén. Adelante, Héctor, por favor.
queremos salir esta noche. Sentado, sentado en tu trono, tú estás. Declara que eres el Rey de Gloria. Rey de Gloria, el cielo y la tierra adorarán. Una vez más declara, eres el Rey de Gloria. Rey de Gloria, sentado en tu trono, tú estás. Rey de Gloria, el cielo y la tierra adorarán. Cantando aleluya, que se escuche y dile aleluya. Sentado en tu trono, tú estás. Eres el Rey de Gloria, Rey de Gloria. El cielo y la tierra adorarán. Rey de Gloria, sentado en tu trono, tú estás. Rey de Gloria, el cielo y la tierra adorarán. Cantando aleluya, aleluya, llenando esa ciudad, hábitos en gloria, profetiza, hábitos en gloria, llenando
Ese fuerte aplauso al Rey. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Podemos orar eso, dile. Ven Espíritu, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Espíritu, oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación, acepta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios, toma todo el control, toma esa nación, acepta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos. Oh Señor, abre los cielos. Oh Señor, toma todo el control, toma esta nación, acepta
tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor, más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, Señor. Soy completo. Sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor, más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz, feliz. Necesito de tu amor, más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino.
Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Señor, soy completo en ti. Yo soy completo en ti. Completo en ti, Señor Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Solo tú me haces feliz. Solo tú me haces feliz. Mi alegría está en ti, en ti, en ti. Busco tu reino en primer lugar y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Busco tu reino en primer lugar y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Oh, tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Nunca fallaste y nunca fallarás. Oh, mi Dios, tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Oh, yeah, yeah, yeah. Hey, nunca fallará. Tu alegría es nuestra fuerza, Dios. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, me alegraré. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, tú eres fiel. Eres fiel, siempre tan fiel. Yeah. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Oh, Dios fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel, tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel, tan fiel. Nunca fallaste y nunca fallarás. Nunca fallarás. Deleito en ti. Tú eres lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú eres lo que necesito, mi Señor. Amén, hermanos. Le damos gloria a Dios, que Él merece toda la alabanza y toda la adoración. ¿Quién nos hace favor, hermanos, de hacer una oración para dar la palabra del Señor, hermanos, en este día? Por favor, si alguien nos hace ese favor. Adelante. Amado Padre Celestial, Señor poderoso, en esta mañana, Señor bendito Dios, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu amor, por tu grandeza, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permites, Señor, nos has permitido ver un día más, Señor bendito Dios.
Gracias por tus grandes bendiciones, Señor, que nos has dado y que nos seguirás dando, Padre, porque tú en tus promesas nos dices, Señor bendito, Padre Santo, que no nos dejarás ni nos desampararás. Gracias por ese amor tan grande y tan maravilloso, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, por sus familias, Padre Santo. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu santo y bendito nombre, Padre. En esta hora, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos permite reunirnos, mis hermanos, Señor, y una sierva tuya, Padre. Gracias, gracias, Señor, por ese gozo, Señor, esa alegría que tú nos das de podernos reunirnos, Señor, bendito Dios, para, Señor, estudiar tu palabra, Señor, bendito Dios, para escudriñar tu palabra, bendito Padre Celestial, que es el alimento principalmente, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre. Bendito Dios, en esta hora te suplicamos, Padre, que tú, Señor, bendito Dios, Padre, ilumine, Señor, y le des inteligencia y sabiduría de lo alto a tu siervo, a tu hijo Daniel, Señor, para que es el que nos va a dar, Señor, bendito Dios, tu palabra, Señor, que tú nos vas a dar tu palabra a través de él, Padre Santo, que seas tú hablando, Señor, bendito Dios, que no sea su carne, que no sea su yo, que no sea su ego, Señor, sino que seas tú, Señor, Espíritu Santo, bendito Dios, hablando a través de él, bendito Padre, para seguir escudriñando tu palabra, Señor, y que la retengamos principalmente en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor bendito, y que también la llevemos por obra, Señor bendito Dios, que la pongamos en práctica, no solamente escuchar, Señor bendito Dios, y escudriñarla, sino también, Padre, hacerla por obra, Señor, también, Señor, a toda persona que tú nos permitas, Señor, que le podamos compartir, hacerlo, Señor, y con ese gozo y con esa alegría y el deseo, Señor, de que cada palabra que uno les diga, Señor, la retengan en su corazón, bendito Padre Celestial, que es lo más importante, Señor, bendito Dios, y tratar de caminar rectamente, Señor, siempre a tu lado, Padre bendito, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino tomados de tu mano, caminar siempre, Señor, bendito Dios, siempre hacia adelante, Señor, y no mirar hacia atrás, bendito Dios. Gracias por tu gran amor, Señor, gracias por tu misericordia, y te alabamos, Señor, bendito Dios, Padre Santo, porque tú eres nuestro Padre, nuestro amado, nuestro hermano, nuestro intercesor, nuestro ayudador, Padre Santo. Gracias. Gracias porque lo eres todo para nosotros, Señor, principalmente, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Pues bueno, vamos a ver este tema, hermanos. Estamos dentro de lo que es el orden en la congregación, en la iglesia. Y hoy vamos a ver un tema muy en específico, que hay mucha duda, mucho problema, muchas cuestiones acerca de este tema, y es sobre el don de lenguas. y ahorita vamos a ir escudriñando conforme a la Escritura lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Les voy a pedir de favor que abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 33 primeramente. Conforme vaya leyendo las escrituras, hermanos, en algunos puntos me voy a ir deteniendo porque los vamos a ir resolviendo conforme está escrita la palabra. Hay muchas dudas acerca de este tema, hay mucha controversia, que si tú no tienes el don de lenguas, entonces no tienes la llenura del Espíritu Santo. En muchas congregaciones se hablan muchos en lenguas a la vez. Vamos a ver si eso es correcto, si es que todos debemos hablar en lenguas, y muchas incógnitas vamos a ir respondiendo conforme a lo que está escrito. El Señor nos va a ir respondiendo, no nosotros. El mismo Señor, conforme a la Escritura, nos va a ir enseñando lo que debe de ser acerca
de este don de lenguas. Y dice la palabra de Dios así, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí me detengo un momento, hermanos, nos quedamos en el versículo 3. Fíjense, aquí la palabra de Dios nos dice que procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra profetizar aquí nos está hablando no de adivinar el futuro, no de saber qué nos depara un futuro o nuevas revelaciones, sino aquí nos está hablando acerca de hablar de parte de Dios, inspirados por Dios, que es con las escrituras. Recuerden que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y nosotros podemos predicarle a alguien de la palabra del Señor, de lo que hizo el Señor Jesucristo, tú ya estás profetizando. Cada vez que nosotros hacemos un estudio bíblico, cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando, hermanos, para que no se malentienda que profetizar es el 2022 va a haber 10 terremotos. Pues eso es lógico, ¿no? Todos los años hay terremotos, entonces ya no me estás diciendo algo que no esté escrito. Y más cuando la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, habrá terremotos de una manera muy grande. Entonces ya no me estás dando una nueva revelación, me estás diciendo algo que ya está escrito. Entonces puede ser que estás profetizando, sí, pero desgraciadamente dentro de la iglesia cristiana se ha tomado esta cuestión de profetizar como que, ay, mírenlo, él le mostró Dios y va a suceder esto y esto y esto. Yo sé, y no por eso estoy diciendo que Dios a veces no nos muestra cosas, sí, a veces nos muestra cosas, pero son cosas que a la vez también ya están escritas en la palabra de Dios. No nos va a mostrar cosas de nuevas revelaciones porque todo está escrito en la palabra. Todo lo que suceda y lo que va a suceder lo vamos a encontrar escrito en la palabra, porque a Dios no se le va ningún detalle. Entonces debemos de entender esa parte. Fíjense, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, el don de lenguas no es malo, el que lo hable, gracias a Dios, qué bueno que tiene ese don, está hablando misterios con Dios. Es una conversación íntima entre el hermano o la hermana con Dios, aunque a veces no lo entiendas. Hay veces que tú no lo vas a entender. Si tú tienes el don de lenguas, a veces no entiendes lo que dices, pero estás edificándote, estás edificando tu espíritu, porque estás hablando con Dios. Tu espíritu está hablando con el Espíritu Santo. De esa forma se comunica. A veces tú no lo entiendes, pero te sientes fortalecido, te sientes lleno de la presencia de Dios y eso te guía, te instruye. ¿Por qué? Porque el Espíritu se está comunicando con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el don de lenguas no es malo. El que lo tiene, qué bueno, gracias a Dios. Pero vamos a ver más adelante qué pide el Señor acerca de este don, ¿no? ¿Qué tantas cosas hay alrededor de este don de lenguas? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué nos dice las escrituras? Dice que las escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para instruir, a fin y al cabo, para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Entonces vemos que la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros predicamos, damos una enseñanza, cada uno de nosotros a alguien, cuando le predicamos a alguien conforme a lo que está escrito en la palabra, no sacando de contexto las cosas, tú estás profetizando, estamos profetizando, perdón, y eso no nos hace tampoco ser profetas de oficio. El oficio ya se terminó, por eso leíamos el viernes que los profetas y toda la ley profetizaron hasta Juan, pero ahí sí era la cuestión de profetizar, de imprimir en la escritura
los sucesos futuros a acontecer, ¿me entienden? Ahí sí ya cambiaba la cuestión de la palabra de profecía, la palabra profecía. Ahora ya es diferente, la palabra profecía es predicar el evangelio, predicar las sanas palabras que están aquí escritas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que ora en lenguas aquí es muy claro, dice que se está edificando a sí mismo, está edificando su espíritu porque está hablando misterios con el Espíritu Santo, con Dios. Pero dice que el que profetiza, el que predica la palabra, dice que edifica toda la iglesia es edificada. Por eso dice que, lo vamos a ver más adelante, que prefiere que busquemos el don de la profecía, el de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora que vamos a predicar la palabra es porque la vamos a escudriñar, vamos a estudiar la palabra, vamos a conocer la palabra, vamos a conocer qué es lo que quiere Dios. Y por lo tanto, si la predicamos con esa sana doctrina, con esas sanas palabras, vamos a edificar a otros. Claro, esto es conforme a la escritura, pero va a ser de edificación. Dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de lenguas, también muchos que tienen el don, no sabemos a veces lo que decimos, pero hay algunos que lo llegan a tener y también tienen el don de interpretación de lenguas. Pero esto es para edificación también de la iglesia. Porque, un ejemplo, podemos estar en un culto y en ese momento estamos alabando a Dios y de repente se puede parar algún hermano o alguna hermana y empieza a hablar en lenguas. Terminando, viene la interpretación. En ese momento es válido la interpretación de lo que se dijo en lengua extraña. Viene la interpretación en nuestro idioma y va a traer edificación a la iglesia. Cuando se hace de esa forma, es correcto que se hable en lenguas dentro de un culto. Entonces, eso es correcto. Por eso aquí dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a seguir, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Este ejemplo, fíjense hermanos, es muy claro. Aquí Pablo hablaba muchas lenguas, incluso lo comenta más adelante. Él hablaba muchas lenguas, pero dice, ¿de qué sirve que yo venga y les hable en lenguas si no me van a entender? No me van a entender. No va a haber edificación, no va a haber una revelación de la palabra hacia sus vidas, hacia su corazón. No voy a estar hablando con doctrina, no voy a hablar con ciencia. Entonces, ¿de qué me sirve que yo venga y te hable en lenguas? Y pone de ejemplo un instrumento. Creo que todos en su momento, en algún momento tuvimos la clase de música y nos pidieron una flauta, ¿están de acuerdo? En la escuela. Si tú tomabas la flauta y le soplabas sin apretar o a tapar los hoyitos, las notas, sacaba un ruido feo y espantoso la flauta. Pero cuando tú ya empiezas a tapar los hoyitos para hacer una melodía, hasta va a ser grato y agradable a tus oídos. Entonces, por eso pone ese ejemplo Pablo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla en lenguas, a veces se habla por hablar y se grita y se expresa de una manera a tal grado que en ningún momento se les entiende. Hay incluso pasado situaciones donde en congregaciones, si se dan cuenta, hasta los niños se asustan, hasta se llegan a asustar porque empiezan con el don de lenguas
y empiezan varios y los niños hasta se quedan así como, ¿qué está pasando, no? Y vamos a ver más adelante que eso no es el orden con el que se debe de llevar a cabo ese don de lenguas. No estamos en contra del don de lenguas. Creemos que todavía los dones del Espíritu Santo en esta actualidad están activos, pero sí vamos a ver más adelante lo que nos dice Pablo, que todo debe de ser con orden. Todo debe ser con un orden. Vamos a seguir, hermanos. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí hay algo muy importante, hermanos. La iglesia de Corintios tenía un privilegio muy hermoso y maravilloso. Se movía en los 9 dones del Espíritu Santo. La iglesia de Corintios tenía los 9 dones del Espíritu Santo, pero desgraciadamente los estaban ocupando de una manera errónea. Los dones del Espíritu Santo son para edificación, edificar, o sea que debe haber un desarrollo de avance dentro de crecimiento dentro de la iglesia, no para hacer tropiezo, no para confundir, no para venir hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces debemos entender esto, que si Dios nos da los dones del Espíritu Santo es para edificación y para el uso correcto de esos dones, hermanos. No es para vanagloria ni para que digan, ay, ahí va el profeta o el que hace milagros. No es para eso, es para edificación y para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poderla interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Por eso, ahorita vamos a ver más adelante cómo se pide en la iglesia, en la congregación, que si se habla en lenguas se haga con un orden y con interpretación. Y si no se hace de esa manera, estaría incorrecto, porque aquí no está diciendo bien claro, ¿de qué sirve que yo te esté hablando en lenguas? ¿Tú cómo vas a decir amén? Amén, acuérdense que significa así sea, así es. Entonces, a lo mejor yo en lenguas estoy bendiciendo al Señor, ¿no? Pero si tú no me entiendes, ¿cómo vas a decir así sea? No puedes decir así sea porque ni siquiera estás entendiendo qué es lo que está diciendo la persona que está hablando en lenguas. Por eso dice Pablo, mejor hablaré con palabras que me entiendan. Pedir, si tú hablas en lenguas, hay que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de saber qué también estamos diciendo, para que no nada más mi espíritu se edifique, sino también mi entendimiento tenga esa edificación de saber lo que uno está diciendo. Porque les voy a ser honesto, a mí me ha pasado, luego yo he estado orando y de repente empiezo a hablar en lenguas, pero les voy a ser honesto, hermanos, yo no sé lo que estoy diciendo, pero siento edificación en mi espíritu, ¿me entienden? Y eso es válido, sí es válido, porque dice aquí la palabra que hay algunos que hablan en lenguas, pero no saben interpretar, no saben la interpretación. Hay otros que sí. Pero dice, oren para que puedan saber la interpretación de lo que están diciendo. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios, si tenemos ese don,
que nos ayude a saber qué es lo que significa, qué es lo que estamos diciendo, para que también, no nada más mi espíritu se edifique, sino que también mi entendimiento pueda saber lo que estoy hablando y pueda ser mayormente edificado. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjense, hermanos, Pablo aquí nos dice que él hablaba lenguas más que todos. ¿Están de acuerdo? Aquí lo dice la palabra de Dios. Pero dice, yo prefiero hablar 5 palabras en la congregación donde me entiendan y la iglesia sea edificada, a que hable 10,000 en lenguas y ni siquiera saben lo que dije. Entonces, es algo que nosotros debemos de entender. ¿Qué dice? No sean niños en su forma de pensar, o sea, inmaduros, no seamos inmaduros en la forma de pensar. Porque a veces, por ejemplo, cuando en una congregación decimos, a ver, vamos a tener este orden con respecto al don de lenguas. No se puede hacer esto y esto y esto porque lo dice la Biblia. Hay hermanos que luego, no, es que están impidiendo que el Espíritu Santo, que esto, que el otro, que aquello, y empiezan a poner ciertos pretextos o ciertas justificaciones. Y vemos que la palabra está diciendo lo contrario, debe de ser con un orden. Ahora, no se puede impedir el hablar en lenguas, pero sí hay un orden que vamos a seguir viendo más adelante. Y fíjense, dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Un ejemplo es el día de Pentecostés. Recuerden que en el día de Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos con otros hermanos, estaban orando y de repente es cuando desciende el Espíritu Santo a esta tierra, el Espíritu Santo prometido por el Señor, el Consolador. Y ellos empiezan a hablar en lenguas. Ojo, pero no están hablando en lenguas angélicas. Estaban hablando otros idiomas. La misma palabra de Dios dice que estaban hablando en otros idiomas, glorificando a Dios, porque en ese tiempo del día del Pentecostés se reunía mucha gente para la fiesta, iban muchos extranjeros para festejar esa fiesta del Pentecostés. Y a la hora que ellos estaban reunidos y desciende el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar en otros idiomas. Y miren, lo vamos a rectificar, no quiten su... Ahora sí que del libro de Primera de Corintios vamos a regresar, pero ahora vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a ver el versículo 6 al 11. Hechos capítulo 2, versículos del 6 al 11. Fíjense, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, por eso dice la palabra que las lenguas son como señal para los incrédulos. De esta forma, aquí hay algo muy, muy importante, hermanos. Los judíos
tenían prohibido juntarse con alguien gentil. Ellos no podían juntarse con los romanos, con alguna otra nacionalidad o de alguna otra región. Los judíos eran muy apartados, eran, digamos, tipo como los menonitas, o sea, tenían prohibido juntarse con los gentiles. Por eso, o sea, cuando Pedro es enviado por el Señor Jesucristo con los romanos, decía, es que no podemos juntarnos con ellos porque era algo prohibido para ellos. Entonces ellos estaban acostumbrados a hablar solamente en su idioma del hebreo. Pero ¿qué resulta? Que el Espíritu Santo les da el don de lenguas para predicar el evangelio a otras personas. ¿Por qué? Porque es como si iba a extender la evangelización a nivel mundial. Si Pedro llegaba y hablaba con los de Roma, no le iban a entender, a menos que supieran hebreo los romanos. Por eso es que Pablo hablaba varias lenguas, porque acuérdense que él fue el apóstol a los gentiles. Él fue enviado a los gentiles, por lo tanto él hablaba en diferentes idiomas. Por eso dice que él hablaba en diferentes lenguas, varias lenguas, más que todos, porque Dios le dio ese don. Eso es un don. Ese es un don por el cual la predicación de la palabra de Dios se iba a extender a tal grado que ha llegado hasta nosotros. A tal grado que ha llegado hasta nosotros. Entonces es algo que debemos de entender. También hay un lenguaje, hay lenguas angélicas, que esas muchas veces son las que a veces uno no entiende. Por eso es que también hay que pedirle a Dios que nos ayude a interpretarlo. Pero hay otro que es el don de lenguas, también es el de hablar otros idiomas. Pero por ello debemos de tener un orden dentro de la congregación con respecto al don de lenguas. Les voy a decir por qué. Hubo una vez un hermano en Cristo que tiene el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y una vez lo invitaron a una congregación. No recuerdo si fue por allá por Veracruz, hermanos. La verdad no recuerdo bien el lugar. Y resulta que fueron a una congregación, pero el famoso pastor que estaba enfrente estaba hable y hable y hable en lenguas. Pero este hermano iba acompañado de otro y se le quedó viendo así como sorprendido, ¿no? Con una cara de, ¿qué está pasando, no? Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Dice, es que está hablando, las lenguas que está hablando, la interpretación es que está ofendiendo a Dios y todos están diciendo amén. O sea, porque acuérdense que muchas veces el enemigo se mete hasta puede haber pastores que son satánicos, ¿no? Eso no nos debe de quedar alguna duda. A veces va a haber y nos vamos a encontrar servidores porque el enemigo mete sus siervos incluso adentro de la iglesia a veces para servir y venir a destruir iglesias, ¿no? Eso lo hemos escuchado de testimonios de muchos hermanos que estuvieron en el satanismo y cómo son enviados a destruir y a dividir en las congregaciones y llegan a ser muy disciplinados y llegan a parecer realmente hermanos en Cristo, ¿no? Entonces estaba haciendo esa situación. Por eso es que debe de haber un orden dentro de la congregación, dentro del culto para Dios, con respecto al don de lenguas y con respecto a muchas cosas. Por eso dice la palabra que Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, no de confusión. Vamos a regresar ahí mismo a donde estábamos en 1 Corintios capítulo 14. Por eso dice aquí Pablo, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, debemos de ser maduros. Y es que hay muchos hermanos, con todo respeto, que se ofenden. Es que ¿por qué no voy a hablar en lenguas? Y no sé qué tanto. No se está prohibiendo, pero si lo vas a hacer, hazlo como dice la palabra, hazlo como dice la escritura. Si vas a orar por mí, pues ora por mí de una forma que yo pueda entender. O si vas a orar en lenguas, bueno, pues me vas a tener que dar la interpretación, porque si no, ¿cómo voy a ser edificado? Si tú supuestamente estás orando por mí y empiezas a orar y hablas en lenguas, ¿cómo voy a ser edificado si yo no te estoy entendiendo? Entonces, eso es algo muy importante. Por eso dice Pablo, prefiero decir 5 palabras que me entiendan todos y sean edificados a 10,000 en lenguas, porque no me van a entender. Y no voy a edificar a nadie, entonces ¿de qué sirve, no? Dice, así pues,
Perdón, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque edifica la iglesia, hace crecer a la iglesia, hace madurar a la iglesia. La iglesia adquiere conocimiento de lo que Dios ha escrito en su palabra. Versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿A qué se habla con profetizar? Hablar la palabra. Si entra algún indocto, algún incrédulo, va a llegar al arrepentimiento si nosotros le predicamos la palabra. Ah, mira, la palabra de Dios dice esto. Hay otro hermano, no, y también mira, dice esto y esto y lo otro y aquello. Y empiezas a citar la escritura, la escritura, la escritura. Y la escritura produce arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo. Dice, es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ya se dieron cuenta que aquí hay una palabra que muchas veces dice el cristiano: ay, no podemos juzgar? Aquí dice: por todos es juzgado. Pero ¿para qué es el juzgar, hermanos? Para que venga el arrepentimiento, no para condenarlo. Porque dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrando sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Si alguien entra, un indocto, un incrédulo, viene bien borracho, digámoslo, ¿no? Tú le vas a juzgar. La palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Arrepiéntete, amigo, arrepiente, entrégale tu corazón a Cristo para que rompa las cadenas de ese alcoholismo que tú traes y todas esas ataduras que estás desde hace años y que te están destruyendo a ti y a tu familia. Y a lo mejor en ese momento el Espíritu Santo, conforme tú le estás declarando la palabra, el Espíritu Santo va a crear arrepentimiento en su corazón. ¿Y qué dice? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso es que Pablo dice que es mejor el profetizar. Y no tanto porque el otro don de lenguas no sea malo o sea menor en ese aspecto, sino que es muy importante el que profeticemos, hermanos, porque vamos a conocer la palabra, vamos a escudriñarla, la vamos a estudiar, la vamos a guardar en nuestro corazón para el momento que la tengamos que exponer y hablarle a alguien y compartirle de Cristo Jesús. Entonces dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice: hágase todo para edificación. O sea, todo es permitido, pero para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjense, hermanos, ya se dieron cuenta de lo que está hablando la palabra de Dios. No está diciendo que no se hablen en lenguas, a menos que no haya intérprete. ¿Puede Dios mandar un mensaje a través de las lenguas, del don de lenguas? Sí. Y va a levantar a una persona, y puede levantar a 2, y puede levantar hasta 3, pero tiene que ser por turnos, y tiene que haber intérprete. Si no hay intérprete, todos se tendrían que quedar callados, y las lenguas tendrían que orarlas para sí, consigo mismo, para con Dios. No expresarlo como luego vemos a veces en las congregaciones cristianas, y uno por allá, y otros por aquí, y parece un manicomio. Por eso dice Pablo, lo leímos más atrás, ¿no? Si vienen incrédulos, no dirán que estos están locos. Debe de haber un orden dentro de la congregación. No se puede prohibir el hablar en lenguas, no se puede prohibir en lenguas, pero si se va a hacer, tiene que ser con un orden, porque eso va a traer edificación.
Si no hay quien interprete, pues dice, cállense. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo van a hablar algo que no se va a entender y de nada va a servir. De nada va a servir ese hablar en lenguas si no va a alguien a alguien que decir, dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ahí ya vendría edificación. Pero si no hay quien lo interprete, dice, cállense y háblenlo para sí mismo y con Dios. Porque a lo mejor la edificación nada más va a ser en ese momento para ti espiritualmente con Él. Pero cuando ya Dios trae un mensaje a la iglesia, va a ser por 1, 2 o 3 y va a haber un intérprete. Y Dios va a dar la interpretación a esa persona de lo que se está diciendo en lenguas y va a traer edificación y bendición a la iglesia. O exhortación. Exhortación. Esto a mí me tocó vivirlo de niño, hermanos. De niño me tocó vivirlo algunas veces, por ejemplo, en una congregación que íbamos que se llamaba la Casa del Alfarero. A veces estábamos en la alabanza y de repente empezaba una hermana o un hermano y empezaban a hablar en lenguas y toda la congregación se callaba. Pero después de que esa persona terminaba de hablar en lenguas, otra se levantaba y empezaba a dar la interpretación. Y todos callados y todos escuchando y después se seguía con la alabanza o glorificando a Dios o recibiendo la exhortación o el mensaje de bendición que traía el Señor. Y eso era algo correcto. Pero desgraciadamente hoy vemos que se ha manipulado mucho esta cuestión. Por eso dice la palabra y vuelvo a hacer hincapié, dice, no seamos niños en nuestra forma de pensar. Tenemos que ser maduros, hermanos. ¿Por qué? Porque está siendo bien clara la palabra de Dios. Es algo bien entendible que no está hablando otra cosa. Muchos dicen, es que si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Eso es otra falsa enseñanza, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, allá atrásito, en el versículo 30 y 31. Fíjense lo que dice ahí la palabra. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El del amor. Por eso adelante en 1 Corintios capítulo 13 habla, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el camino más excelente? El amor. ¿Debemos de anhelar los dones? Sí, pero debemos de utilizar esos dones para amar también, para traer edificación, no confusión. Y no tropiezo, porque puede ser, puede ser también incluso para tropiezo, porque hay unos que hasta nos podemos hasta llegar a vanagloriar y decir, ay, es que yo tengo el don de sanidad, o tengo el don de milagros, o yo tengo el don de lenguas, o yo tengo el don de profecía. Entonces, no, todo debe de ser para glorificar al Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de aprender a amar, amar y amar. Pero ante todo, hermanos, tenemos que también tener un orden en la congregación. En tu casa, si tú hablas en lenguas, tú puedes agarrar y orar con el Señor en lenguas, y vas a ser edificado, aun aunque no le entiendas. Y si lo interpretas y le pides al Señor la interpretación, pues vas a ser todavía mayormente edificado y bendecido, porque vas a saber el mensaje que Él te trae, ¿no? Que Él tiene para ti. Entonces, no está prohibido el don de lenguas. No todos tienen el don de lenguas, así como no todos tienen el don de sanidad, así como no todos tienen el don de interpretación, o el don de fe, o el don de milagros. Entonces, no todos, por eso somos un cuerpo y hay una diversidad en ese aspecto de que uno tiene don de profecía, otro don de ciencia, otro de palabra de sabiduría, otro de sanidad, otro de milagros, interpretación de lenguas, o sea, y dice, todo se debe de hacer con orden. Dice la palabra de Dios, y si algo fuera, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, esto quiere decir, tiene que predicar a alguien la palabra y tienen que juzgar si lo que está diciendo está conforme a lo que está escrito
en la palabra de Dios, para que no dejen de agarrar su Biblia y decir, a ver, vamos a ver si realmente lo que dice está en la palabra de Dios. Dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pero aquí, a la hora que dice profetas, no es aquellos que están diciendo el futuro, sino le está diciendo profeta al que predica la palabra. Podemos decirle en vez de profeta, predicador, un predicador. Y su espíritu tiene que estar sujeto al predicador, o sea, no tiene que hablar cosas que están fuera de la palabra de Dios, sacar de contexto la palabra de Dios, sino que el deber del predicador es hablar lo que está escrito tal cual en la palabra del Señor. Me voy a saltar, hermanos, hasta el versículo 39 y 40. Dice, así que hermanos, procurad profetizar, predicar. Y no impidáis, dice, el hablar en lenguas. No lo podemos impedir. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo se tiene que hacer decentemente y con orden en la congregación. Porque aquí está hablando básicamente de la congregación, hermanos, cuando nos reunimos todos. Por eso les digo, si en tu casa tú hablas lenguas, ahora en lenguas con el Señor, edifícate, porque es algo que está hablando tu espíritu al Espíritu Santo de Dios. Pídele interpretar para que también puedas tener esa edificación. Aquellos que no lo hablan, no quiere decir, o que no tengan el don de lenguas, hermanos, no quiere decir que no tengan al Espíritu Santo. Es una mala enseñanza dentro de la iglesia cristiana, porque no todos tienen todos los dones, hermanos. Cada uno tiene diferentes dones que el Espíritu Santo le ha dado como le ha placido. Entonces no podemos decir y no podemos enseñar que el que no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo. Error, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Ahora tampoco es una señal de la llenura del Espíritu Santo que debe de ser en todos. No todos recibieron esa señal. Ciertamente en el Pentecostés menciona que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Cuando Pedro va con los romanos, y también son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, pero también empiezan a glorificar a Dios. Sucedió lo mismo que en el Pentecostés. Cuando Pablo se encuentra con otros siervos que no habían oído del Espíritu Santo, le imponen las manos y reciben al Espíritu Santo, dice que hablaron en lenguas, en otros idiomas, para glorificar a Dios. Pero, por ejemplo, cuando Ananías ora por Pablo y le son quitadas sus escamas de sus ojos, dice que fue lleno del Espíritu Santo, pero en ningún momento dice que habla en lenguas. ¿Sí me entienden? El eunuco, ya después Pablo recibe ese don, porque aquí vemos que tiene ese don del don de lenguas. Pero por ejemplo, el eunuco con Felipe, cuando recibe y es bautizado, él no habló en lenguas y fue lleno también del Espíritu Santo. Entonces, y todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros, lo recibimos inmediatamente cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador y lo invitamos a morar en nuestro corazón. Entonces, este don de lenguas no forzosamente tiene que ser una señal de la llenura del Espíritu Santo. No forzosamente tiene que ser una señal de que tienes al Espíritu Santo. Nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo, dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Para que no haya esas dudas, hermanos, quítense esas dudas. Es que vino un hermano en Cristo y me dijo que si yo no hablo en lenguas es que no tengo el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Cuando acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12 dice, ¿hablan todos en lenguas? Como diciendo, no todos hablan en lenguas, no todos tienen el don de sanidad, no todos tienen el don de milagros, pero eso no quiere decir que no tengan al Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Entonces, si no, imagínense, tendríamos que tener todos los 9 dones del Espíritu Santo. Pero hay algo que sí distingue al cristiano que tiene al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Si tú empiezas a mostrar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, tú tienes al Espíritu Santo, hermano.
No necesitas hablar en lengua. Si no las hablas, no te preocupes. Si tú lo anhelas, pídeselo a Dios y Él sabrá si te lo da o no, porque a Él es Él es el soberano que dice, le daré el don de lenguas o no. O le voy a dar el don de sanidad, o le voy a dar el don de fe mejor a Él, porque es conforme a lo que el Espíritu Santo quiere y es su voluntad, no conforme a veces lo que nosotros quedamos. A veces nosotros somos, es que quiero hablar. Se da mucho también dentro de la iglesia cristiana que muchas veces te acercan a ti, hermanos, y te dicen, a ver, es que tienes que hablar en lenguas. Y repite conmigo, y raca, ta, 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 y repítelo, y raca, ta, 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 ta. Eso no es. El don de lenguas, el Señor te lo va a dar. Si te lo va a dar, te lo va a dar cuando a Él le plazca. Y tú mismo lo vas a sentir y puedes estar en oración, en algún momento de oración, de intimidad con el Señor. Y de repente empiezas a sentir tu lengua y tu boca que empieza a hablar otra cosa que tú ni siquiera te quedas hasta así como que, ¿qué estoy diciendo? Y no puedes parar a veces, y no puedes parar, y no puedes parar. Pero es algo que va a producir en ti el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lo va a dar a ti. No necesariamente porque alguien venga y te diga, y repite conmigo, y no, así no es, hermanos. Esto es conforme le place al Espíritu Santo de Dios. Entonces, para que se quiten esas dudas, y ante todo, debe de haber un orden en la congregación. Si próximamente Dios, cuando permita nuevamente que nos reunamos en la congregación, tenemos que guardar ese orden de hablar en lenguas. Sí, adelante, si alguien las va a hablar, háblela, pero tiene que interpretarlo para que haya edificación en la iglesia. Y si viene de parte de Dios, hermanos, créanme que Él va a levantar a alguien que va a hacer que hable en lenguas y también va a levantar a alguien que lo interprete. Entonces, para que veamos que debe de hacerse todo con orden dentro de la congregación. Y tristemente, hermanos, ¿por qué Dios nos está hablando mucho del orden? Porque desgraciadamente a una iglesia cristiana han caído muchas cosas en desorden. A tal grado que los de afuera, incluso los de afuera, llegan a pensar y decir, ay, pues mira cómo se comportan, no que así, no que el otro, no que hasta ellos mismos. Muchas veces los de afuera se dan cuenta del desorden, hermanos. Yo creo ellos mismos a veces luego tienen más respeto por la iglesia en donde se van a reunirse que los mismos cristianos. Y no vamos tan lejos. Ustedes saben que dentro del cristianismo hay iglesias donde hasta a los chavos los ponían a bailar slam, cristiano, entre comillas, ska cristiano, y discotecas cristianas. Y muchas veces mejor los de afuera tienen respeto al lugar de congregación. Ciertamente que sabemos que Dios no es el lugar ni las paredes, no, pero sí se debe de guardar un respeto, una reverencia, porque en medio de todos nosotros cuando nos reunimos está nuestro Señor, está nuestro Señor. Cuando otra gente, católicos o algunos otros, van a sus iglesias, si llevan sombrero, se quitan el sombrero. Si se tienen que parar, se paran. Si se tienen que arrodillar, se arrodillan. O sea, hasta en cierto aspecto ellos guardan a veces más reverencia y respeto y orden dentro de sus iglesias que los mismos cristianos. Y nosotros debemos de ser testimonio de orden en la congregación, en una congregación. Respeto y reverencia a Dios, porque Él es el que está en medio de nosotros. Entonces Dios nos está hablando acerca mucho del orden, hermanos, porque desgraciadamente en estos últimos tiempos en todas las iglesias muchas veces hemos fallado en eso, porque lo hemos querido hacer a nuestra manera, a la manera del hombre. No, es que no creo que tenga nada de malo. No, eso es lo que dice tu pensamiento y tu mente, pero las escrituras te van diciendo qué es lo que quiere Dios para él. Asimismo con los cánticos, ¿no? No dice que cantemos salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, no está diciendo que cualquier canto vamos a entonarle al Señor, sino tiene que ser realmente un salmo, un himno,
o cántico espiritual, realmente espiritual. Entonces, Dios tiene mucho en consideración y le importa demasiado el orden, porque Él es un Dios de orden. Porque si no guardamos ese orden, trae confusión y puede ocasionar que se pierda mucha gente, hermanos. Entonces, espero que este estudio acerca del don de lenguas, les digo, creo que es muy claro lo que nos dice la escritura, la palabra del Señor, y cómo se debe de hacer. No es que se prohíba, literal, no, ya nadie lo va a hablar. No, si se va a hacer, se tiene que hacer con el orden que dice la palabra de Dios, para edificación. Que de nada sirve que todos estén reunidos y nos reunamos y Mario y yo diría de nosotros estén y si ni siquiera estoy diciendo nada y los demás no me entienden. Y al contrario, se vuelve un desorden. Y empieza confusión, puede llegar alguien y decir, no, estos están locos, mejor me voy. Y a lo mejor traen la necesidad realmente de conocer a Cristo. Entonces no seamos también piedra de tropiezo, no seamos piedra de tropiezo y hagamos las cosas con orden, ¿no? Padre, en esta hora te damos las gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de ir conociendo más acerca de tu palabra, acerca del orden que debemos de llevar, Señor, en la congregación, Padre. Porque al fin y al cabo no es nuestra, Señor, no es del pastor, no es de los congregantes, ni de los diáconos, ni de los ancianos, Señor, sino es del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tú pones el orden, Señor, tú dices cómo debemos de hacer las cosas. Ayúdanos a pegarnos a ellas, Señor, para que pueda ser de bendición y de edificación para nuestras vidas y sobre todo, de esa misma manera nosotros podemos, Señor, mostrar reverencia y respeto hacia tu persona, Señor. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor y debemos de guardarte, Señor, reverencia, respeto, Señor, y sobre todo obediencia al orden, Señor, que tú pides, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, ese entendimiento y esa sabiduría y un comportamiento íntegro, Señor, y de respeto y de reverencia hacia ti, Padre. Te damos gracias por esta palabra y gracias por lo que nos estás instruyendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser esa iglesia, Señor, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que esté esperando, Señor, a su Señor, preparada, dispuesta, Señor, ataviada, Señor, para las bodas del Cordero, Señor. Padre, gracias por todo tu amor, por toda tu fidelidad y toda tu misericordia. En el precioso nombre majestuoso y maravilloso de Cristo Jesús y Dios nuestro. Amén y amén. Hermanos,